falta más, ya no hay que buscar camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Oh. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Buenas noches, varones. Me da gusto llegar a ustedes a través de este medio para compartirles la palabra del Señor. Espero que estén teniendo una semana bendecida. Sé que la situación a veces se complica un poco en casa por el encierro en que estamos, pero más que encierro, yo creo que es una buena oportunidad para poder estar con la familia. Bueno, vamos a entrar a la palabra. ¿Qué les parece? Hoy quiero hablarte acerca, recordando que nuestro tema es yo en mi casa serviremos a Jehová. Vamos a seguir hablando de nosotros y nuestra responsabilidad como hombres. Fíjate que he escuchado a muchos hombres decir, pues es que yo no tuve un buen ejemplo, mi papá no era el ejemplo, el mejor ejemplo a seguir, y tenemos que tener cuidado porque a lo mejor nosotros no estamos siendo también el ejemplo que el mejor ejemplo que nuestros hijos quieren seguir. Entonces, ¿a quién agarramos de ejemplo? Bueno, la Biblia nos enseña acerca de Jesús. Yo te quiero hablar acerca de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y te quiero decir que Él es nuestro mejor ejemplo a seguir. Pero hoy te quiero mencionar una área de Jesús, y es el área de la humanidad, el hombre. Y quiero comenzar en Lucas capítulo 19, verso 5, donde en estos días que estamos celebrando lo que el mundo conoce como la Semana Mayor o Semana Santa, bueno, tocante ese tema, dice la palabra, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Es muy interesante la frase que usa Pilato para referirse a Jesús, he aquí el hombre. A lo mejor estaba diciéndoles es el hombre o la noticia que se está dando en este momento, en aquellos días de Jerusalén. Este es el hombre que se le tiene, no sé, en noticia en toda Judea, en toda Samaria, en todos lados, ¿no? Pero él refiere la palabra hacia Jesús y le dice el hombre. Y yo creo que este versículo nos da la pauta para entender la importancia de conocer a Jesús y saber cómo es Jesús en el área humana, sin olvidando que Él es Dios, que Él es todopoderoso y que Él es nuestro Señor y Salvador. Pero hoy te quiero mostrar algunos versículos que te pueden y nos pueden ayudar a entender que sí tenemos un modelo a Jesús, a seguir, que es Jesús. Y quiero decirte en el número 1, Jesús es llamado nuestro precursor. Un precursor, en la definición, es el que va por delante poniendo ejemplo y abriendo camino. Jesús, como hombre, vino y nos mostró que sí se puede vivir una vida que le agrada a Dios si nosotros estamos haciendo las cosas bien y lo estamos siguiendo. En Hebreos capítulo 6, versículos 19 al 20, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Precursor, el que va adelante poniendo ejemplo y abriendo camino. Jesús siempre iba adelante de los discípulos, porque Él es el pastor, Él es nuestro pastor, y Él es nuestro precursor. Es el que nos va diciendo
Miren, sí se puede. Una vida santa, una vida que agrade a Dios. Entonces, como número uno, vamos a verlo como precursor. El que va adelante poniendo el ejemplo y abriendo camino. Es muy interesante esto. También quiero decirte, en el punto número 2, Jesús fue un hombre que fue tentado en todo según nuestra semejanza. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo creo honestamente que todos somos tentados, todos. Pero una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en la tentación. El ser tentado no es pecado, pero caer en la tentación, ahí está el problema. Jesús nos muestra como hombre que sí podemos salir adelante pese a las tentaciones que nos vengan. El versículo en la parte subrayada dice, sino que uno que fue tentado según nuestra semejanza. Tentado en todo, en todo. A él se le pidió tal vez hacer fraude, a él se le pidió tal vez ser infiel, a él se le pidió o fue tentado en muchas áreas, pero él no lo hizo porque no pecó. Qué interesante. Déjame decirte que sí tenemos un modelo a seguir y es Jesucristo. Que en todo lo que tú has pasado, Jesús también lo pasó. Por eso puede ser nuestro gran sumo sacerdote. Ese gran sumo sacerdote que puede entendernos. Recuerda, Jesús, el hombre, fue tentado en todo según nuestra semejanza. En el punto número 3 quiero decirte que Jesús fue un hombre con voluntad propia, pero prefirió hacer la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 22, versículo 42 dice, Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí Jesús está expresando su voluntad. Mi voluntad es que pase esta copa. No quiero pasar esta situación. No, como humano no lo quiero. Pero Señor, yo hago a un lado mi voluntad y quiero que se haga tu voluntad. Qué interesante. A veces nosotros queremos hacer que se haga nuestra voluntad. Queremos hacer nuestra voluntad y que otros hagan lo que a nosotros nos agrada. Pero estamos mal. Mejor vamos a hacer y decir a Dios, Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida. Jesús nos enseñó como hombre que como voluntad que tenía propia, Él la hizo a un lado y prefirió hacer la voluntad de Dios. En el siguiente punto te quiero decir, un hombre digno de seguir. ¿Te has preguntado si tú como esposo o como padre eres digno de seguir? ¿Eres un buen ejemplo? Bueno, Jesús sí lo era. En Mateo capítulo 6, versículo 24 y 25, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay que, como en el punto anterior, hacer nuestra voluntad, hacer nuestros deseos a un lado y tomar los deseos de Dios, tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Sabes? Jesús estaba diciéndonos, véanme, muchos de ustedes no creen, bueno, en aquel día les decía, muchos de ustedes no creen que yo soy hijo de Dios o que yo soy Dios, pero me pueden seguir como hombre, porque les estoy dando un ejemplo a seguir. Niéguese a sí mismo cada uno, tome su cruz y sígame. Ojalá y nosotros podamos tener ese privilegio de decirle a nuestros hijos, ¿sabes? Sigue mi ejemplo. Sigue mi ejemplo. Ojalá y nosotros lo podamos decir. Jesús lo hizo. Y si tú, hombre, no eres buen ejemplo, vamos a empezar a seguir a Jesús. Te invito a que empieces a seguir a Jesús, porque Él sí es un buen ejemplo. Número 5. Jesús fue un hombre de crecimiento y desarrollo físico y espiritual. En Lucas capítulo 2, versículo 52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con los hijos de los hombres. Hay tres cosas que nos habla este versículo de crecimiento. Uno es sabiduría.
¿sí? El otro es de estatura y el otro es en gracia. Estatura nos habla de un crecimiento. Es natural que todos crezcamos físicamente. Sabiduría nos habla de un intelecto, de hacer lo correcto, de ser sabios. Y la gracia es tener el favor de Dios. Y Jesús crecía en esas áreas como hombre. Entonces, es importante que nosotros lo entendamos y también lo hagamos. Ahora dice, para con Dios y los hombres. En este caso, los hombres es la humanidad. En este caso, más cercano en nosotros es nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos. Que ellos nos vean crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y para con ellos. En el punto número 6 quiero decirte que Jesús era un hombre de carne que es de Dios. Es interesante este punto, ¿no? Como que no se entiende muy bien, pero mira, si leemos los versículos seguro que lo vamos a entender. En 1 de Juan capítulo 4 versos 2 y 3 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Subrayado dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Obviamente, si alguien te está diciendo, ¿sabes qué? Jesucristo sí vino en carne. Él era un hombre, pero también era Dios. Eso es de Dios. Pero aquel que te diga, no, Jesucristo no vino en carne, eso no es de Dios. Pero lo más interesante es que al entender nosotros que Jesucristo vino en la carne, Él tomó forma de siervo, como lo vamos a ver en un momento más en otro versículo. Él tomó forma de hombre, pero era de Dios. Nosotros podemos ser humanos, pero podemos ser de Dios. Hay gente, hombres, que se excusan diciendo, pues es que yo peco, yo hago lo malo porque soy un hombre. Ahí si quieren perfección, pídansela a Dios. Pero Jesús nos mostró que podemos ser hombres, humanos, y ser de Dios. Yo creo que eso es lo que marca una gran diferencia. Así es que nosotros varones, nosotros podemos entender la importancia de ser hombres en la carne, pero que seamos personas de bien en Dios. Interesante versículo, ¿no? Interesante punto. En el punto número 7, Jesús era un hombre obediente. En Filipenses capítulo 2, 5 al 8, nos menciona lo siguiente, y esto nos va a ayudar a entender el punto anterior. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está la situación. Hasta la muerte y muerte de cruz se hizo obediente. Y estando en la condición de hombre, en tu condición, en mi condición. Él fue un hombre obediente. ¿Sabes? Sí tenemos ejemplos a seguir. Si el abuelo, si papá, si los tíos no fueron un ejemplo a seguir, nosotros tenemos un ejemplo a seguir. Y si lo seguimos, es seguro que nuestros hijos van a tener también un buen ejemplo a seguir. No solamente de Jesús, sino de ti como padre. Qué interesante. Jesús fue un hombre muy obediente. Número 8. Jesús fue un hombre con un propósito de parte de Dios. Nosotros como hombres también debemos entender que tenemos un propósito. Tenemos que cumplirlo. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 7, dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, está hablando el apóstol Pablo, y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Fíjate, al Señor Jesús tener un propósito como hombre, y el apóstol Pablo al recibirlo en su corazón,
ese propósito de Dios pasó al apóstol y él tuvo un propósito en su vida. El propósito de Jesucristo fue darse a sí mismo en rescate por todos. Es bien interesante, hermano, que nosotros podemos tener un propósito como hombres, un buen propósito en Dios. Pero es importante que nosotros estemos con Dios, estemos en Cristo. En el punto número 9 quiero decirte un hombre que se llama a sí mismo un hombre. Y es lo que digo, lo que muchos hombres dicen cuando hacen mal. Es que soy hombre, es que soy hombre, es que soy hombre, es que soy hombre. Pero Jesucristo se mencionó a sí mismo como hombre, pero porque hacía la verdad. Recuerda, hay que sacar la hombría. En Juan capítulo 8, versículo 39 y al 40, pues la multitud quiere matar a Jesús. Y dice que Jesús respondiendo, les respondieron a Jesús y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual había oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Pregúntate, ¿eres un hombre de verdad? ¿Soy un hombre de verdad? ¿Estoy hablando la verdad? Un hombre de verdad, obviamente habla verdad, actúa en verdad. Es importante esto, muy, muy importante, ¿verdad? Entendamos la importancia de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Quiero hablarte del punto número 10. Jesús era un hombre de oración y clamor. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9 dice, y Cristo en los días de su carne, como hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Te das cuenta? Te voy a decir una frase. Si Cristo, que es Dios, tenía la necesidad de orar, ¿cuánto más tú y yo que somos hombres normales? Digo, en lo que cabe normales, porque si somos hijos de Dios, sabemos que tenemos poder en el nombre de Jesucristo. Pero dice que Cristo en los días de su carne, como hombre, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Entendamos la importancia de lo que Dios nos está diciendo. Jesús era un hombre de oración y de clamor. Sabes, tú y yo tenemos ese ejemplo a seguir en el nombre de Jesucristo. En el siguiente punto, que es el número 11, Jesús es semejante a sus hermanos. Ahora sí vamos a leer un poco más de Biblia, ¿qué te parece? En Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18, dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al quien tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué tremendos versículos, qué tremendas verdades. En la primera parte subrayado dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Quiere decir que él también era humano. En la segunda parte subrayado dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Escúchame, si Jesús puede, nosotros podemos ser misericordiosos, podemos ayudar, podemos entender la importancia como hombres de ser mejores en la casa, ¿sí? Ahora, dice que siendo tentado en la última parte, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Recuerda, una cosa es ser tentado, otra cosa es ceder en la tentación. Alguien dijo esta frase, si yo caigo en tentación es porque no caí en la oración. Antes de caer
en la tentación antes de ceder, mejor vamos a caer en la oración y así vamos a ser librados de toda tentación. Pero qué tremendo, Jesús es semejante. Jesús pasó las mismas cosas, las mismas debilidades que tú y yo pasamos, pero ahora Él va adelante como precursor, ¿recuerdas? ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros a ser mejores cada día. Jesús es un hombre, un modelo para saber qué hacer. Un hombre modelo. Si no sabemos qué hacer, ya sabes tú y yo que tenemos un buen modelo y se llama Jesucristo. En 1 de Pedro capítulo 2 versículos 21 al 24 la Biblia dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Qué tremendo, dice, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino en que encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es el modelo que nosotros tenemos para seguir. Y déjame decirte que es un excelente modelo. Es algo muy maravilloso. Jesús, el hombre modelo para saber qué hacer, cómo dirigirnos, cómo hacer las cosas correctamente. Bueno, hoy te he hablado de varios puntos y varios versículos que hemos entendido que Jesús como hombre se comportó de la mejor manera. Y obviamente hay muchísimos más. Pero recuerda, he aquí el hombre, dijo Pilato. Ese hombre que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, que es nuestro sanador. El Salvador, el Señor, el Salvador y muchos otros títulos que le podemos dar. Pero he aquí el hombre. He aquí el hombre. He aquí la persona que puede ser un ejemplo a seguir en nuestras vidas. He aquí el hombre. He aquí la persona que podemos seguir como ejemplo, sabiendo que Jesús es Dios. Pero déjame decirte, a lo mejor es lo que tú dices, sí, pero pues es que Jesús es Dios. Pero tú y yo somos hijos de Dios y podemos ser como nuestro Padre es. Podemos ser como nuestro hermano es. ¿Recuerdas la parte donde dice que era semejante a sus hermanos? Si Jesús padeció lo mismo que nosotros y venció, tú y yo podemos salir más que vencedores. Hombres, con esta palabra yo quiero animarles y decirles que sí podemos ser mejores hombres, mejores hijos de Dios, mejores esposos, mejores padres. Cada uno de nosotros tenemos una gran necesidad de parte del Señor y esa necesidad puede ser suplida solamente por nuestro Dios. Que la gente en la casa, que la gente en el trabajo, que la gente en la calle, en la iglesia, puedan ver en nosotros un hombre que sigue a Dios, un hombre que hace lo correcto. ¿Y sabes por qué? Porque estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Oremos que Dios haga algo en nuestras vidas y que nosotros seamos cada día mejores hombres, hombres que hablamos verdad en el nombre de Jesucristo. Te invito a que hagamos una oración. Padre, te doy muchísimas gracias por esta palabra. Pido en el nombre de Jesucristo que tú nos estés ayudando. Pido que en cada momento nosotros podamos ser hombres verdaderos. Tenemos un buen ejemplo a seguir. Ese ejemplo eres tú, Señor Jesucristo. Y sabemos que nosotros necesitamos cada día de ti y tu Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Muchas gracias, Jesús, por ser el precursor de nosotros, por ser el que va adelante poniéndonos
ese ejemplo, por dejar esas pisadas, esas huellas, las cuales nosotros podemos seguir y continuar. Señor, queremos pedirte que tú obres en cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, que nosotros podamos, Dios mío, ser mejores. Sabemos que hemos fallado en algunas áreas, por lo cual te pedimos, Señor, con todo el corazón, y en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, a enséñanos a hacer tu voluntad. Que podamos decir también nosotros, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Yo te doy muchísimas gracias por esta palabra, porque es una palabra que va a ser de ayuda, va a ser de edificación a todos los que lo hemos escuchado. Y ayúdanos, Señor, a ponerla por práctica. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Gracias al Señor por su bendita misericordia. Gracias al Señor, cada uno de nosotros, yo sé que estamos pidiéndole a Dios que nos haga mejores hombres. Varones, de veras, estamos orando para que esta situación de este virus ya se acabe y podamos salir y podamos estar una vez más en la casa de Dios. De veras les extrañamos, les amamos, y nuestra oración por ustedes y su amada familia, para que puedan salir adelante en todo momento, pidiéndole al Señor en todo momento que les supla todo lo que ustedes necesitan. Y yo quiero tomar un momento para darles muchísimas gracias por su fidelidad y su amor. Yo bendigo a cada uno de los que han sido fieles en sus finanzas. Muchas gracias. Les bendigo porque ustedes son personas que en sus corazones aman a Dios y saben muy bien que ahí está la bendición en el dar. Les bendigo en el precioso nombre de Jesucristo y pido que a todos Dios les supla todo lo que necesitan y que puedan ver la poderosa y maravillosa mano del Señor. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Están en mis oraciones, oren por nosotros, también necesitamos de ustedes. Les mando muchos abrazos y quiero decirles, los extraño bastante. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Estamos en contacto y que el Señor siga obrando en sus vidas. Bendiciones.